Se abre la sesión. Buenas noches. Primer punto del orden del día, lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores. ¿Alguna aclaración a las actas? No, pues se entiende aprobada el acta de la pasada sesión que celebramos el día 20 de noviembre de 2017. Bien. Segundo punto del orden del día, resoluciones y decretos de la alcaldía. Bueno, en este caso, como estimen ustedes conveniente, si quieren ya luego lo examinan y si lo estima conveniente también la presidencia en mi despacho o en mi dependencia. En este caso serían los decretos del 362 al 489, emitido por la alcaldía desde el 21 de septiembre hasta, en este caso, hasta el 17 de noviembre, que es lo que tenemos registrado de momento. Bien. Tercero, adscripción concejal Partido Popular a comisiones informativas. Bien, esto es un escrito que ha dirigido el concejal entrante por parte del Partido Popular, don Manuel Arce Paulino, al Pleno de la Corporación para que se produzca su adscripción como titular y único miembro del Partido Popular en esta corporación a las comisiones informativas con que cuenta el Ayuntamiento: de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, Educación, Juventud y Festejos, Agricultura, Ganadería y Finca Comunal, Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente, Servicios Varios y Personal, Servicios Sociales, así como la Comisión Especial de Cuentas, para que tome en consideración el Pleno el escrito que le dirige para la adscripción a estas comisiones y las convocatorias a las próximas que se celebren. Cuarto punto, ratificación decreto alcaldía para prórroga convenios servicios sociales para el año 2018. Bien, por parte de la alcaldía, el pasado día 6 de noviembre se emitió decreto en este sentido, es decir, aprobar lo que es un convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura para la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica. Por parte de la alcaldía se dio la conformidad a la comunidad autónoma sobre dicho convenio, que es para el mantenimiento de lo que se llama el servicio social de base, y lo que pide al Pleno es la ratificación de dicho decreto, aprobando la prórroga del convenio que se mantiene para el servicio social de base para el año 2018 y que se vote esta ratificación del decreto 465/2017. ¿Alguna aclaración? ¿Votos a favor? Quinto, modificación, pliego, condiciones, aprovechamientos, aguas minerales en los baldíos de Alburquerque. Bien, este asunto que se le ha informado a la Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería y de esa comunal, en síntesis, y lo que ha dictaminado favorablemente esta comisión informativa es que por parte de la Secretaría General de Política Territorial de la Junta de Extremadura, como órgano que le corresponde autorizar al Ayuntamiento que saque a subasta los aprovechamientos comunales, en este caso los aprovechamientos de explotación de aguas minerales en los baldíos de Alburquerque, que se aprobaron en el pasado pleno celebrado en el mes de julio con carácter ordinario, concretamente el día 27. Pues bien, este organismo, al examinar la documentación que se le ha remitido, pide que el pliego de la subasta que se saque a los efectos se realice una modificación, que no es otra que la cláusula que había para que la cuota establecida por el pliego por estos aprovechamientos, que se iba a revisar conforme al IPC, se revise en este caso, era una cuota, recuerdo, de 1.000 euros, se revise de acuerdo con la Ley 2/2015 de 30 de marzo de desindexación de la economía española o normativa que pudiera dictarse en sustitución o desarrollo de esta normativa de desindexación. Al fin y al cabo, lo que se trata es de modificar el artículo 8 del pliego de condiciones que se aprobó para esta subasta en el sentido que he manifestado. ¿Alguna aclaración? ¿Votos a favor? Sexto, modificación, pliego, condiciones, aprovechamientos, recursos mineros en los baldíos de Alburquerque. Bueno, bien, pues esto es igual, está también dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa y es el pliego también que se aprobó en el Pleno del pasado 27 de julio, en este caso para los aprovechamientos mineros en los baldíos de Alburquerque, que hay que modificar la cláusula de revisión de precios en igual sentido. Es decir, que donde se decía que se iba a revisar por el IPC, pues se va a revisar conforme
a la Ley de Desindexación de la economía española. ¿Alguna aclaración en este punto? ¿Votos a favor? Bien, pues no habiendo asuntos urgentes ni se han presentado ruegos y preguntas, se levanta la... Preguntas tenemos nosotros, vamos a presentarlas de viva voz. Bien, pues presentará. A ver, pues son varias preguntas, si quieres te las voy haciendo de una en una y las Usted contestas. las pregunte porque como no están presentadas en el pleno, se lo responderé en el próximo pleno. Bueno, pues, ¿no? Lo decía, pues yo iba a contestarlas, pues... No voy a contestarlas, se las responderé en el Bien. próximo pleno. Bueno, la primera pregunta es sobre los planes de empleo del año actual, del año 2017, los planes de empleo que han promovido la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial, en los cuales, pues, tanto el plan Dinamiza, el plan Experiencia, el plan de empleo social y el plan Dinamiza Extraordinario, pues lo que queremos preguntar, ¿por qué no se ha traído a pleno esos temas tan importantes de cara a los desempleados de Alburquerque, con cantidades bastante importantes que entre los cuatro suman por valor de 574.000 euros? Hemos sabido en estos días que el plan de empleo social, hace poco ha habido una publicidad sobre 10 plazas de operarios, creo, de servicios múltiples, pero del resto de planes, concretamente del Dinamiza, que fue en los primeros meses, y de la Experiencia, que ha sido recientemente, creo que hoy era el último día para contrataciones, no hemos sabido prácticamente nada. Entonces, lo que queríamos saber, por qué no se ha traído a pleno y, sobre todo, por qué no se ha informado o dónde se ha informado y dónde se ha publicitado eso de cara a los interesados de esos planes y de esos puestos de trabajo. Y dentro de esa pregunta también que se nos explicara si efectivamente eso ya se ha llevado o se está llevando a cabo, pues qué puestos y cuántos puestos se han creado y cuántas personas se han contratado y en qué momento y para qué cosas en cada uno de los planes. Esa es la pregunta primera. La pregunta segunda es sobre la obra de la Plaza de Abasto, de la reforma de la Plaza de Juan de Dios González, que, bueno, ha parado o ha terminado, no lo sabemos, y queremos que se nos explique efectivamente si se da por finalizada esa obra, si falta por hacer algo, si ha terminado el presupuesto y ha habido que parar, lo que haya ocurrido, porque entre otras cosas, pues se ve cosas allí que no están terminadas y zanjas que hay alrededor del parque y tal, que han quedado allí parados, y entonces pues necesitamos una respuesta al respecto. Bien, la pregunta número 3 es referida, ya lo hemos preguntado en el pleno anterior, sobre los cortes que en varias ocasiones ha efectuado la empresa Iberdrola, en algunas ocasiones en la Casa de la Cultura, en el pabellón municipal y recientemente, según tenemos entendido, en algunas otras dependencias, como pueden ser la radio municipal, la oficina de turismo y no sé si en algún otro establecimiento municipal. Queremos volver a preguntar qué es lo que está pasando y, sobre todo, qué perspectiva hay de solucionar ese tema para que no siga ocurriendo, si es que es un tema económico o es que son otros temas los que hay subyacentes. Si es un tema económico, que se nos explique exactamente qué cantidades son las que tenemos pendientes con la empresa Iberdrola y cómo se va a solucionar ese tema. Bien, la pregunta número 4 se trata de que en los últimos tiempos hemos sabido que hay una persona adscrita, suponemos que a la intervención municipal, que suponemos que ha contratado el ayuntamiento por temas de contabilidad o asuntos financieros o algo por el estilo. Creemos que es así, por la información que tenemos. Entonces, lo que queremos es preguntar si esa persona qué relación tiene con el ayuntamiento, si es una persona contratada, adscrita de alguna empresa y, sobre todo, también cuál es el procedimiento por el que se ha contratado y cuál es la función que desempeña y para qué esa persona dentro del ayuntamiento y del organigrama, suponemos que del Departamento de Intervención. Bien, tenemos una duda porque se nos ha preguntado, se nos ha dicho al respecto, sobre los edificios, esto es la pregunta número 5, sobre los edificios de los dos antiguos colegios que están pegados al campo de fútbol, en concreto sobre uno de ellos, el más antiguo, que es el que se llamaba Vasco Núñez, que
tenemos la información, no sé si cierta o no, de que habría algún requerimiento por parte de la Junta sobre ese edificio o que la Junta pudiera tener la propiedad de ese edificio. No sabemos exactamente, ni siquiera si hay certeza sobre lo que estoy explicando. Entonces, que no hay nada por lo que me estás diciendo. Nada. Vale. Muy bien. Pues eso era nada más. Bien. Sigo, me faltan varias preguntas. Sobre la pregunta número 6 es sobre la bolsa de trabajo que creó el excelentísimo Ayuntamiento hace tiempo, hace varios meses creo, para cubrir la plaza de ordenanza del colegio, en el cual se presentaron varias personas. Se les exigía que tuvieran un cierto grado de minusvalía, se llevó a cabo, se constituyó esa bolsa de empleo y esas personas están esperando a que se solucione o se le dé salida a esa bolsa de empleo y no saben nada, y por eso preguntamos cómo se va a resolver el asunto. Bien, preguntamos también la pregunta número 7 sobre lo que parece ser una subvención que el SEPE solicita devolución, en este caso, al Ayuntamiento de Alburquerque, porque parece ser que había una subvención de 120.000 euros destinados a la construcción de una nave pizarrera en un proyecto AESA de hace ya varios años, no sé exactamente de qué año era. Lo que queremos saber, si ya, porque parece ser que ya el organismo correspondiente lo solicitaba por vía ejecutiva, si ya el Ayuntamiento está pagando eso por vía ejecutiva, de qué manera, si se está reteniendo en los impuestos habituales del Estado del Ayuntamiento o se hace frente de otra manera, en fin, que nos dijeran cómo está el tema ese y cómo se van a devolver esos 120.000 euros. Y también si hay alguna otra, además de esa, alguna otra subvención de ese tipo o de otro que también haya que devolver por algún concepto, por ese o por otro concepto distinto. Bien. Volvemos a preguntar, que hemos preguntado un par de veces, por la subvención correspondiente al Plan Dinamiza, creo que del año pasado, que llegó al excelentísimo Ayuntamiento por valor de unos 20.000 euros para instalar la depuradora de aguas en el matadero municipal. Hemos preguntado un par de veces, nunca se nos ha dicho que esté solucionado o terminado el tema, y a estas alturas tampoco sabemos si esa subvención, primero, si se ha colocado ya la depuradora, es decir, se ha contratado; segundo, si se ha devuelto la subvención; o tercero, si se ha certificado una obra que no se ha ejecutado. Pues lo que sea, que se nos explique. Bien. Por parte de personas relacionadas de una u otra manera, esta es la pregunta número 9, de una u otra manera, con la dehesa comunal, se nos hace llegar que hagamos, digamos, por decirlo de alguna manera, una proposición, algo de presión, etcétera, por la necesidad que existe de ocupar la plaza del guarda de la dehesa, que en su momento quedó vacante tras la muerte del anterior, que paz descanse, Feliciano, y creo que ya hace sobre unos 2 años o por ahí, y personas que están ligadas al tema o al entorno de la dehesa creen que es necesario cubrir ese puesto, y más bien lo que quiero preguntar es cuándo se va a hacer, y en todo caso también proponer que es necesario que se haga cuanto antes. Bien. Hemos visto a través de los decretos que hemos estado estudiando en estos días, los decretos de la alcaldía, que existen un cuantioso número de deudas que tiene contraído el Ayuntamiento con particulares que se compensan habitualmente, muy a menudo, esas deudas a través de la condonación por tasas o impuestos municipales que, por lo que sea, tienen pendiente esos vecinos, y pues se compensa una cosa con la otra. Nos parece un poco extraño que una cosa que puntualmente pudiera ser que sea una cosa pues de norma habitual, porque según las cuentas de las sumas que hacíamos, estábamos en torno a unos 40.000 euros los que se habían compensado. Si eso es posible, si eso es legal, sobre todo, si es legal, y si es bueno eso para el Ayuntamiento, porque son impuestos
se supone que del año siguiente a compensar en el año anterior y que se gastan con anterioridad. Bien. La pregunta número 11 es sobre el actual estado de cobro de los empleados y contratados municipales. Si a la fecha que estamos ha cobrado todo el mundo, si hay gente pendiente de cobrar, si son muchas, si son pocas, si de qué áreas o departamentos son y a qué personal afecta eso, si la cuantía es muy grande, en fin, en definitiva, a día de hoy, cómo está el tema de los pagos a los empleados municipales. Y, por otro lado, también en este mismo capítulo queríamos hacer mención, ya lo hemos preguntado varias veces y queríamos preguntar, porque no lo sabemos, es si los concejales de esta corporación, sobre todo me refiero a los concejales no liberados, si también se les debe atraso, dinero, mensualidades, de las cantidades que hay acordadas con ellos para compensar su trabajo. Si se les debe o no se les debe, cosa que no sabemos, cuánto se les debe y desde cuándo se les debe. Hay dos opciones, que se les deba o que no se los deba. Si no se les debe nada, pues no sería entendible que a esos concejales se le pagara y al resto de la oposición no. Y si en el caso de que sí se le debe, pues nos digan por qué no se hace frente a esos pagos y desde cuándo y qué cantidades se le adeudan. Bien. La pregunta número 12 sobre el anticipo que aprobamos en el pleno anterior. Solamente preguntar si ya se ha ingresado ese anticipo o se va a ingresar próximamente en las arcas del ayuntamiento y, sobre todo, en qué se van a gastar esos 450.000 euros que se van a ingresar o estarán ingresados recientemente. Bien. En cuanto al punto también del pleno del mes pasado, del tema de adjudicar a la empresa Promedio el asunto de la recogida de basura domiciliarias, se nos dijo por parte del alcalde que en un próximo pleno, esperábamos que fueran veo que no, serán otros, se nos explicaría pues la duda más importante que tenemos nosotros, que es cómo se va a efectuar el cobro a los vecinos o al ayuntamiento por parte de la empresa Promedio de esos recibos que, en teoría, y según hemos estudiado también en el contrato que habéis adosado al acta que me habéis mandado, a la última acta, viene un modelo de contrato en el que dice que la empresa Promedio se hace cargo del cobro de las tasas correspondientes a la recogida de residuos de las casas. Entonces, queremos saber si por fin los vecinos van a tener un impuesto, una tasa al respecto, si va a ser el ayuntamiento el que va a hacer frente o de qué manera se va a solucionar. Ya se nos dijo que se estaba estudiando, pues cuanto antes deberíamos de saber cuál es el resultado de esos estudios y cómo se va a acometer el dicho pago. Se nos dijo que había que solucionar el tema porque hay que hacer frente a 250.000 euros, que es lo que vale al parecer el servicio. Se venía haciendo con cargo a los presupuestos del ayuntamiento para compensar los ingresos que el ayuntamiento en sí tiene por el tema de los baldíos. Es un acuerdo desde hace muchos años que los vecinos de la localidad estén exentos de ese pago por compensación de los baldíos. Pues entonces se nos tiene que garantizar y explicar, no solo a nosotros, sino al pueblo en general, cómo se va a llevar eso a cabo y si a los vecinos les va a costar o no les va a costar nada el cambio a la empresa nueva. Y por último, ya son las preguntas que tenía, quiero recordar que en el pleno anterior quedaron 3 preguntas pendientes, no de ese pleno, sino del pleno de julio, que dije que habían quedado pendientes, que en el acta se recogía como que no las habían contestado el alcalde y que después de 2-3 plenos siguen sin contestar, pues para que se contesten también esas 3 preguntas, que como digo, en el acta están recogidas como que no están contestadas. Y nada más, muchas gracias. Muy bien. Se contestará en el próximo pleno. Se levanta la sesión.